¿Merezco yo que mi padre me hiciera esto? He vivido como un robot durante 2 años, trabajando, ahorrando con la esperanza de salvar a mi padre de una terrible enfermedad. Me costó 2 años y medio ahorrar ese dinero, ¿entiendes? 2 años y medio donde literalmente viví a base de arroz instantáneo y té. 2 años y medio donde me negué todo porque lo sabía, ese dinero era la única oportunidad. Una oportunidad de salvar a mi padre, Benito. Suena dramático, ¿verdad? Como un melodrama barato. Pero esta era mi vida, mi realidad. Trabajaba como enfermera de turno nocturno en Sevilla, en una clínica donde el sueldo era decente, pero la carga de trabajo era intensa. 32 años sin vida personal, sin dormir correctamente, solo veía significado en esos números de la cuenta bancaria. Cada turno trabajado, cada euro ahorrado me acercaba al objetivo, pagar el tratamiento experimental de mi padre en una clínica de Barcelona. Se enfermó inesperadamente, algo agresivo, raro. Los médicos de nuestra clínica local dijeron que solo podían retrasar lo inevitable, pero encontré información sobre un nuevo protocolo que ofrecía una esperanza real. ¿El costo? Astronómico para mí, 125.000 euros. Recuerdo haberlo llamado esa noche cuando finalmente alcancé la cantidad total. Eso fue hace 3 semanas. Estaba sentada en mi pequeño apartamento con olor a incienso barato, mirando la pantalla del portátil donde se mostraba la suma deseada, y lloré. No de dolor, sino de alivio. Lo hice. Yo, maldita sea, fui capaz. Papá, lo ahorré. Los 125.000. Nos vamos a Barcelona, ¿me escuchas? Vas a vivir, mi voz temblaba, pero por primera vez en mucho tiempo, no había miedo en ella. Él respondió muy en voz baja, con la voz entrecortada. Dijo que yo era su luz del sur. Dijo que me amaba. Prometió que cuando se recuperara, iríamos juntos a algún lugar, a donde yo quisiera. Se sintió tan sincero, tan real, que ni siquiera noté el escalofrío extraño que me recorrió la espalda cuando me pidió que transfiriera el dinero lo antes posible para no perder el cupo en el protocolo. Se lo transferí inmediatamente a su cuenta. Su cuenta personal. Fue un error, lo sé, pero confiaba en él implícitamente. Dijo que la clínica solo quería una transferencia bancaria desde su cuenta para la verificación de identidad y del seguro, algo de burocracia interna de Clínica Vida Nueva. No lo cuestioné, estaba demasiado exhausta y feliz. Solo quería que comenzara el tratamiento. Al día siguiente me tomé 2 semanas libres para llevarlo a Barcelona, para ayudar con el papeleo. Él vivía en la siguiente provincia, a 8 horas en coche. Lo llamé para avisarle cuando salía. Me contestó Isabela. Isabela, su nueva esposa. Mi madrastra. Impulsiva, 12 años más joven que mi padre, con una sonrisa forzada y un deseo eterno de vivir, a lo grande. Se casaron hace 8 meses, y yo no la soportaba, pero me mantuve al margen. Era la elección de mi padre. Ay, Elena. Qué dulce de tu parte llamar. Pero Benito está ocupado ahora. Muy ocupado, querida. No puede atender el teléfono, su voz era demasiado alegre, demasiado feliz para alguien cuyo esposo estaba al borde de la muerte. Métense. Isabela, esto es urgente. Vamos a la clínica. Necesita prepararse. Siguió una pausa corta y pesada. Escuché un ruido de fondo, algo que sonaba a salpicaduras de agua. ¿La clínica? Elena, ¿de qué hablas? Benito está perfectamente bien ahora mismo. Él está simplemente relajándose. Disfrutando de la vida. Estamos en el Caribe, querida. Por 2 semanas. Benito dijo que se había ganado este descanso. Sentí como la sangre se me iba de la cara. ¿El Caribe? Isabela, ¿de qué estás hablando? ¿Dónde está Benito? Pásamelo inmediatamente. Ya estaba gritando, sintiendo el pánico estrangularme la garganta. Ya basta. Deja de actuar como una niña. Y deja de llamar aquí. Benito dijo que ya no deberías molestarlo. Dijo que ese dinero, bueno, fue un regalo de su hija. Un regalo para nosotros, para que finalmente pudiéramos tomar un respiro. Él necesita relajarse ahora, no pensar en tus clínicas tontas. Se está recuperando aquí, se rió.
De forma áspera. Fría. Por cierto, la playa aquí es simplemente impresionante. Deberías ver esta agua. Bueno, adiós, querida. Benito me está esperando para la cena. Colgó. Me quedé parada en medio de la habitación con el teléfono en la mano, que ya no emitía ningún sonido. ¿El Caribe? Un regalo. 125.000 euros para un crucero con esa bruja. Mi padre, que juró que estaba enfermo, que rogó por ayuda, que prometió que viviría. Simplemente tomó mis 2 años y medio de vida, mis ahorros, mi esperanza, y se compró a sí mismo y a Isabela 2 semanas en una isla con ello. Instintivamente abrí Instagram. Y allí, en el feed de Isabela, que normalmente ignoraba, lo vi. La primera foto. Benito, mi padre, estaba de pie con pantalones blancos y una camisa tropical en la cubierta de un enorme crucero, abrazando a Isabela, quien resplandecía en un bikini verde brillante. Tenía un cóctel en la mano, y en su rostro había una sonrisa amplia y feliz. Ni rastro de enfermedad. Ni rastro de sufrimiento. La descripción decía del mejor esposo del mundo. La sorpresa fue un éxito. Gracias por nuestro viaje fabuloso, Cartagena de Indias, allá vamos. Cartagena de Indias. Un crucero. No solo gastó el dinero. Me mintió. Fingió la enfermedad. Mis ojos se detuvieron en la fecha de publicación. Esta mañana. Todo sucedió dentro de esas 3 semanas. Pidió el dinero e instantáneamente, sin perder un minuto, compró este maldito crucero. En ese momento, no sentí ni ira ni dolor. Solo vacío. Un vacío ensordecedor y helado. Fue como si toda mi vida durante los últimos 2 años y medio no fuera solo un error, sino una broma cruel y elaborada. Miré mi teléfono, luego mi cuenta bancaria vacía, y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en el tratamiento de mi padre, sino en el hecho de que yo, Elena, una mujer de 32 años, acababa de perderlo todo, ¿y para qué? Para que su padre pudiera volar a Cartagena con su nueva esposa. Este era el humor más negro que jamás había conocido. Tenía que hacer algo. Tenía que recuperar ese dinero. ¿Pero cómo? Mi mente estaba funcionando demasiado lenta. Solo una cosa estaba clara, esta historia acababa de empezar, y no iba a quedarme sentada a llorar. Las mentiras comenzaron a desmoronarse más rápido de lo que esperaba. Mi supuesto padre moribundo dejó un rastro enorme y desordenado, y me di cuenta de cuán profunda era realmente su traición. Tenía 10 días antes de que regresara. Las primeras horas después de esa llamada telefónica fueron un borrón de furia fría y controlada. No rompí nada, no grité, ni siquiera lloré. La pura shock actuó como un potente anestésico, adormeciendo todo excepto un enfoque aterradoramente claro y agudo en una cosa: recuperar el dinero. 125.000 euros. Mis 2 años y medio. Sabía que tenía alrededor de 10 días. Isabela dijo 2 semanas en el Caribe. Eso significaba que tenía una ventana. Una ventana muy pequeña y cada vez más reducida para actuar mientras estaban fuera del país, inalcanzables, tomando el sol usando los ahorros de mi vida. Primero, tenía que confirmarlo todo. Llamé a la clínica de Barcelona. Usé el nombre del médico que supuestamente consultó mi padre. Hablé con la administradora. La conversación fue breve y brutal. No, Benito Gómez no estaba en ninguna lista. Nunca fue aceptado en el protocolo experimental. Había llamado, preguntado sobre el costo y luego inmediatamente declinado debido a razones financieras. Razones financieras. Tenía el dinero justo allí en su cuenta, que yo acababa de transferir. Les mintió a ellos también. Ni siquiera estaba intentando conseguir el tratamiento. La enfermedad, me di cuenta, debe haber sido exagerada, o tal vez incluso completamente inventada. Una cruel y elaborada artimaña. Las piezas comenzaron a encajar, formando una imagen horrible. Durante los últimos meses, cada llamada suya, cada actualización sobre su condición deteriorada, cada suspiro triste, todo era actuación. Actuación digna de un Goya, considerando lo que estaba en juego. ¿Pero por qué? Comencé a indagar en su situación financiera, algo que nunca me había atrevido a hacer antes. Conocía su dirección, por supuesto.
Entré en su correo electrónico, conocía la vieja contraseña, el nombre de su perro y el año en que nací. Todavía era la misma. Sentí una punzada de asco al violar su privacidad, pero ese sentimiento fue inmediatamente aplastado por el recuerdo de las fotos del crucero. Perdió su derecho a la privacidad en el momento en que robó mi futuro. Encontré extractos bancarios. Lo que vi me heló la sangre. No solo los 125.000 que le envié hace 3 semanas se destinaron al crucero. Sus finanzas eran un desastre total. Estaba profundamente endeudado, tarjetas de crédito al máximo, y había un aviso del banco sobre una inminente ejecución hipotecaria en la casa. La casa donde crecí. La estaba perdiendo. E Isabela. Isabela parecía ser la razón principal. Sus hábitos de gasto eran una locura. Vi cargos por ropa de diseñador, cenas caras, joyerías y la cereza del pastel, un pago masivo a una agencia de viajes etiquetado como paquete de lujo caribeño / Cartagena. Eso era. Mi dinero se destinó a salvarle el trasero del banco y a financiar las lujosas vacaciones de Isabela. No solo estaba fingiendo estar enfermo, estaba tratando desesperadamente de mantenerse a flote y mantener a su esposa trofeo feliz. Utilizó mi devoción por él como su última línea de vida. Recordé una conversación de hace aproximadamente un mes. Estaba al teléfono, sonando débil, jadeando, diciéndome que tenía que pagar un depósito inicial enorme y por adelantado para la fase inicial del tratamiento, pero que estaba completamente arruinado. Necesitaba el dinero inmediatamente o perdería el cupo. Le creí. Trabajé un turno triple extra esa semana. Esa fue la mentira que selló el trato. Dolió más que la pérdida financiera. Fue la demolición absoluta de la confianza. Se suponía que mi padre era la única persona en el mundo que nunca me haría daño. Él era el terreno estable. Ahora el suelo se había ido, y yo estaba en caída libre. Me sentí físicamente enferma al pensar en cada palabra cariñosa que dijo, cada promesa. Eran todos accesorios en su engaño cuidadosamente construido. Mi enfoque se agudizó de nuevo. Tenía que ir a su casa. Necesitaba documentación, pruebas, cualquier cosa que pudiera usar contra él. No podía simplemente llamar a la policía y decir, mi padre me robó mi dinero porque fingió estar enfermo. Eso sería un asunto civil, una larga batalla legal, y el dinero se habría ido mucho antes de que se llevara a cabo cualquier acción judicial. Necesitaba influencia. Necesitaba algo que no pudiera negar, algo que lo obligara a transferirme los fondos restantes del crucero. Llamé a mi trabajo y extendí mi tiempo libre, inventando una historia sobre una emergencia familiar que requería que viajara a la siguiente provincia por un periodo indeterminado. Mi gerente, bendita sea, fue comprensiva. El viaje de 8 horas se sintió como 8 minutos. Mi mente estaba acelerada, tramando. La parte más difícil era lidiar con el dilema moral que comenzaba a surgir. ¿Estaba realmente lista para destruir mi relación con mi padre para siempre? ¿Podría vivir con eso? La respuesta, sorprendentemente, fue un frío y duro sí. Él ya la había destruido. Eligió unas vacaciones sobre mi sacrificio. Eligió a Isabela sobre su propia hija. Mi obligación hacia él había terminado. Llegué a su pequeña casa en un tranquilo y arbolado suburbio de Cádiz. Estaba cerrada a cal y canto. Sabía dónde guardaba la llave de repuesto, debajo de un gnomo de jardín llamado Tito, cerca del porche. Otro detalle tonto que había ignorado antes. Abrí la puerta y entré. La casa estaba vacía. Misteriosamente silenciosa. El aire acondicionado estaba apagado, y la casa olía ligeramente a humedad. La influencia de Isabela estaba por todas partes. El lugar solía ser acogedor, lleno de los viejos libros y aparejos de pesca de papá. Ahora había decoraciones llamativas y de colores brillantes, arte de aspecto caro pero de mal gusto, y estantes despejados de cualquier cosa remotamente personal de su pasado, o del mío. Ella ya había comenzado a borrar su vieja vida, y ahora estaba usando mi dinero para financiar el acto final de esta eliminación. Fui directamente a su oficina en casa. El viejo y pesado escritorio de roble. Comencé a sacar los cajones. Estaba buscando evidencia sólida, recibos, documentos legales, algo relacionado con la ejecución hipotecaria de la casa, o la transferencia inicial de mi dinero.
Saqué una pila de papeles sueltos de un cajón inferior. La mayoría era basura, viejas facturas y documentos de pólizas de seguro. Pero luego lo encontré. Era un acuerdo prenupcial. Fechado hace 5 meses. Escaneé los términos rápidamente. Era extremadamente desfavorable para mi padre. Esencialmente estipulaba que si el matrimonio terminaba dentro de 2 años, Isabela recibiría un pago sustancial de suma global, un fondo garantizado de mantenimiento de estilo de vida, y la casa, si él no cumplía con ciertas obligaciones financieras hacia ella durante el matrimonio. Estaba atrapado. No solo estaba tratando de hacerla feliz, estaba aterrorizado de dejarla, o de ser dejado por ella, y de enfrentar una ruina financiera mucho peor de la que ya tenía. El supuesto dinero para el tratamiento era probablemente un intento desesperado de estabilizar su flujo de caja y cumplir alguna cláusula de este acuerdo. Dejé el documento a un lado con cuidado. Esta era una sólida pieza de influencia. Pero luego encontré algo más metido profundamente en la parte posterior de una carpeta etiquetada como Impuestos 2025. Era un correo electrónico impreso. No de él, sino para él. De un hombre llamado Ricardo Blanco. El asunto era escalofriante, aviso final, estamos avanzando con el acuerdo de pago. El correo electrónico era corto, formal y devastador. Hacía referencia a un acuerdo para pagar a Ricardo Blanco una cantidad de liquidación de 40.000 euros antes de fin de mes, o de lo contrario, todos los detalles del asunto anterior serán remitidos a las autoridades locales. ¿Qué asunto anterior? 40.000 euros. Un acuerdo de pago. Y una amenaza de involucrar a las autoridades. Mi padre estaba escondiendo algo mucho más grande y oscuro que solo fingir una enfermedad para un crucero. Los 125.000 no eran solo para el disfrute de Isabela, probablemente también estaban destinados a cubrir este acuerdo, para hacer desaparecer un gran problema. Pero solo logró pagar el crucero. Me quedé mirando el papel con el corazón martilleándome. El shock emocional de la traición dio paso a un miedo frío y calculado. Mi padre no era solo un esposo engañoso, estaba involucrado en algo ilegal o moralmente comprometedor lo suficientemente grave como para justificar un pago para guardar silencio. Esto ya no se trataba de una cura. Se trataba de supervivencia, y me había tirado bajo el autobús para salvarse de este asunto anterior. Tomé fotos del correo electrónico y del acuerdo prenupcial. Ahora tenía suficiente información para comenzar a planificar. Me quedaban unos 10 días antes de que regresaran. Tenía que averiguar quién era Ricardo Blanco, cuál era el asunto anterior, y usar este nuevo y aterrador conocimiento para forzar la devolución de mi dinero. La urgencia era asfixiante. La situación había pasado de una disputa familiar por dinero a algo que olía a chantaje y problemas profundos. En el momento en que descubrí para qué era el acuerdo de pago, supe que estaba sosteniendo una granada moral. Ahora me enfrentaba a destruir completamente la vida de mi padre o a perderlo todo. Fue entonces cuando llamé al hombre que lo estaba chantajeando. El peso de esos documentos, el acuerdo prenupcial y el amenazante correo electrónico de Ricardo Blanco era físico. Me senté en la casa vacía y estéril de mi padre, rodeada por la decoración de mal gusto de Isabela, y sentí que las paredes se cerraban. Esto ya no se trataba solo de ahorros robados. Se trataba de un colapso moral total y una conspiración criminal en la que mi propio padre estaba enredado. Mi mente se centró en el correo electrónico, aviso final, estamos avanzando con el acuerdo de pago. Y todos los detalles del asunto anterior serán remitidos a las autoridades locales. ¿Quién era Ricardo Blanco? Usé cada truco que conocía, comenzando por el más básico, una búsqueda inversa de correo electrónico. Nada inmediato. Luego revisé los viejos archivos físicos de papá otra vez, buscando algo relacionado con un blanco o un acuerdo de pago. Finalmente encontré una nota manuscrita en un trozo de papel arrugado en lo profundo de una vieja carpeta de seguros. Era solo un nombre, un número de teléfono y una fecha. R. Blanco, 14 de enero, euro 15K inicial. El 14 de enero fue hace casi 10 meses. Mi padre había estado pagándole a este hombre durante meses. Los pagos deben haber agotado por completo sus ahorros, lo que explica el aviso de ejecución hipotecaria y su desesperación por mis 125.000 euros. La comprensión fue nauseabunda, no necesitaba mi dinero para una cura,
lo necesitaba para comprar silencio y solvencia. Escribí el nombre de Ricardo Blanco en una búsqueda más amplia, combinándolo con el pequeño pueblo donde vivía mi padre. Y entonces Internet entregó la fea verdad. Un artículo de noticias local archivado de hace unos 12 meses, enterrado en un blog comunitario. El titular: profesor de taller de secundaria de Jerez renuncia abruptamente tras denuncias anónimas. El artículo era vago, citando conducta inapropiada no especificada, que involucraba a un estudiante y una posterior investigación interna que se cerró rápidamente. El nombre del profesor: Ricardo Blanco. Mi padre, Benito Gómez, fue el director de esa escuela secundaria durante 20 años antes de su jubilación anticipada hace un año. Sentí una ola de frío recorrer mi cuerpo. La conexión fue inmediata y aterradora. Ricardo Blanco era un profesor con el que mi padre había trabajado, y el asunto anterior era casi con certeza esta conducta inapropiada, este escándalo. La narrativa estaba clara: Ricardo Blanco fue acusado de algo grave, que involucraba a un estudiante. Mi padre, el director, probablemente lo encubrió para proteger la reputación de la escuela, posiblemente protegiendo a Blanco también, o tal vez solo salvando su propia carrera de las consecuencias. Y ahora Blanco estaba aprovechando ese encubrimiento. Estaba chantajeando a mi padre a cambio de su silencio, amenazando con revelar el encubrimiento a las autoridades. Toda la vida profesional de mi padre, su reputación, estaba ligada a este secreto. 40.000 euros. Esa era la demanda final. Necesitaba mis 125.000 para pagarle a Blanco, evitar la ejecución hipotecaria y comprarle a Isabela unas vacaciones ridículamente caras para evitar que invocara ese acuerdo prenupcial paralizante. Estaba haciendo malabares con 3 desastres, y yo era la herramienta más fácil de usar. La balanza moral se inclinó violentamente. Si exponía esto, mi padre no solo perdería su casa y mi dinero, se enfrentaría a cargos penales por obstrucción a la justicia, perdería su pensión y sería deshonrado públicamente. La comunidad local, que lo veneraba, se volvería contra él de la noche a la mañana. Pero si no actuaba, perdería todo por lo que trabajé, subsidiando efectivamente el silencio de un criminal y el estilo de vida de mi madrastra. Saqué mi teléfono. Tenía que crear un escenario en el que pudiera recuperar el dinero sin destruirlo por completo. Tenía que hablar con Ricardo Blanco. Mis dedos temblaron mientras marcaba el número de la nota manuscrita. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz grave y rasposa contestara. Sí. ¿Es usted Ricardo Blanco? Mi voz era tensa, apenas un susurro. ¿Quién pregunta? No acepto llamadas de números bloqueados. Mi nombre es Elena Gómez. Soy la hija de Benito Gómez. Un largo silencio. Podía escucharlo respirar pesadamente al otro lado. La hija de Benito. Vaya, eso es una sorpresa. No sabía que Benito tenía una hija que supiera sobre cosas. Su voz fue instantáneamente calculadora, cautelosa. Sé sobre el acuerdo de pago. Sé sobre los 40.000 euros. Vi su correo electrónico, señor Blanco. Sé por qué necesita que le pague. Traté de sonar firme, segura, pero por dentro era un desastre. ¿Y por qué debería importarme lo que sepas, Elena? Benito es el que tiene el problema. No tú. Debería importarle porque Benito está actualmente en un crucero por el Caribe, gastando el dinero que le di para su tratamiento contra el cáncer. Está arruinado. La casa está en ejecución hipotecaria. No puede pagarle, señor Blanco. No le queda dinero. Otro silencio, este teñido de frustración. Estás mintiendo. Hablé con él hace 3 semanas. Me aseguró que el dinero estaba asegurado. Me prometió que la transferencia se haría el viernes. Le mintió a usted, al igual que me mintió a mí. Solo logró comprar un crucero. Revise su cuenta bancaria, si puede. El dinero se ha ido. La mayor parte está en la cuenta de viajes Sueño Azul, o algo similar. Se fue a Cartagena 2 días después de que transferí el dinero. Está tratando de evadir todo. Está usando las 2 semanas para descubrir cómo desaparecer, tal vez. Podía escuchar la ira acumulándose en la voz de Blanco. También había sido engañado, aunque su situación era claramente merecida. Ese bastardo egoísta. ¿Cree que puede dejarme plantado?
El trato estaba sellado. Si no recibo el dinero, los documentos van directamente a la oficina del fiscal del distrito. ¿Sabe lo que eso significa para él, verdad? Sé exactamente lo que significa, señor Blanco. Significa el fin de su vida tal como la conoce. Y por eso lo estoy llamando. Podemos ayudarnos mutuamente. ¿Ayuda? ¿Quiere ayudar a su padre? No. Quiero mi dinero de vuelta. Todo. Los 125.000 euros. Trabajé 2 años y medio para eso. Me lo robó. No lo estoy protegiendo. Me estoy protegiendo a mí misma. Y sé que le quedan al menos 60.000 euros de ese dinero, sin usar, destinados a la agencia de viajes como pago final. Está en las últimas. ¿Y cuál es exactamente su propuesta, Elena? Usted quiere los 40.000 euros. Él no puede conseguírselos. Pero yo sí. Puedo obtener acceso a los fondos restantes a los que él tiene acceso, los que se guardó para sí mismo y para Isabela. Tengo una influencia que él no conoce, el prenupcial y el conocimiento de su existencia. Puedo obligarlo a transferir lo que queda, pero solo si usted acepta un alto el fuego temporal. Usted se retira hasta que él regrese. Cuando regrese, lo confrontaré. Cuando me transfiera mi dinero de vuelta, digamos 80.000 euros, le transferiré sus 40.000 a su cuenta. Usted obtiene lo que quiere, yo recupero la mayor parte de lo mío, y el secreto sucio de mi padre permanece enterrado. Al menos por ahora. Estará arruinado financieramente, pero no legalmente. Usted obtiene su dinero más rápido que si va al fiscal del distrito, porque entonces estará esperando una larga investigación que podría ni siquiera resultar. El silencio fue insoportable. Sabía que estaba jugando con fuego, negociando con un chantajista para salvar a mi padre mentiroso y tramposo de una merecida acusación criminal. Estaba vendiendo mi alma para recuperar mis ahorros. Eres una persona fría, Elena, dijo Blanco finalmente, una nota de respeto a regañadientes en su voz. Pero eres inteligente. Tienes la influencia. Envíame una prueba. Envíame una foto de esa factura de viaje que reservó. Envíame algo que demuestre que realmente se ha ido y que realmente le queda dinero para pagarme. No tengo la factura de viaje, pero tengo los extractos bancarios que muestran la transacción masiva a la agencia de viajes y la cuenta agotada. Le enviaré todo lo que encontré en su oficina que pruebe su situación financiera. Y le enviaré una copia del acuerdo prenupcial, para que entienda la gravedad de su situación. Hazlo ahora. Si estás perdiéndome el tiempo, te lo prometo, arruinaré a tu padre antes del lunes. Y usted también será arrastrada a este lío. Quiero el dinero este mes, Elena. Te quedan 6 días para hacer que esto suceda antes de que regrese. El reloj está corriendo, y no me importa tu drama familiar. 6 días, confirmé, mi voz ahora firme. Tendrá su dinero, señor Blanco. Simplemente guarde silencio hasta que yo dé la señal. Colgué recostándome en la silla de oficina de cuero cara de mi padre. Ahora era una participante activa en un esquema de chantaje, negociando con un hombre que probablemente era un criminal, todo para salvar los restos de mis ahorros e, irónicamente, para salvar a mi padre de enfrentar la justicia por un crimen que había cometido meses atrás. Tenía que moverme rápido. 6 días. La confrontación final con mi padre iba a ser brutal, pero ahora tenía un plan y un aterrador socio en Ricardo Blanco. Encontré el dinero restante, pero no donde esperaba. La verdad sobre Isabela no era que fuera una cazafortunas, era la carcelera de mi padre. Y mi nuevo socio en el chantaje, Ricardo Blanco, de repente se quedó en silencio, haciéndome darme cuenta de que estaba cayendo en una trampa. El acuerdo con Ricardo Blanco se cernía sobre mí como una guillotina. 6 días. Quedaban 4 ahora. Pasé los siguientes 2 días como un fantasma en la casa de mi padre, buscando metódicamente los fondos restantes. Sabía que tenía que tener una reserva, un fondo de emergencia, algo que mantenía separado de la cuenta bancaria principal que financió el crucero. Solo había gastado alrededor de 50.000 en el pago inicial del viaje, dejando alrededor de 75.000 sin contabilizar, más lo que había gastado en el crucero en sí. No estaba buscando dinero en efectivo debajo de un colchón. Mi padre era meticuloso, a pesar de sus fallas morales.
Tendría una cuenta offshore o tal vez una cartera de inversión separada. Pasé horas examinando su computadora de escritorio, revisando archivos, historial de navegación y correos electrónicos archivados. Nada. Era demasiado inteligente para dejar migas de pan digitales para una gran suma. Cambié mi enfoque a Isabela. Ella era la razón de todo esto, la arquitecta de su ruina financiera. Si estaba escondiendo dinero, probablemente era para mantenerlo fuera de su alcance. Comencé a registrar su lado de la casa, lo cual se sintió invasivo, pero la línea de comportamiento aceptable había sido borrada hacía mucho tiempo. En su walk-in closet, detrás de un abrigo enorme y demasiado caro, encontré una pequeña caja fuerte cerrada con llave atornillada al suelo. Caja fuerte estándar de casa. Inmediatamente supe que el dinero estaba allí. El problema era la combinación. Probé fechas obvias, su cumpleaños, su aniversario, el cumpleaños de mi padre. Nada. Sentí que la presión aumentaba. Blanco estaba en silencio, lo cual era inquietante. Le había enviado los documentos, la prueba financiera, pero no había recibido ni una palabra de vuelta. El silencio era más aterrador que sus amenazas. Estaba esperando la fecha límite final. ¿O ya había ido a las autoridades? Desesperada, volví a los documentos prenupciales que había fotografiado. Leí cada línea, cada cláusula extraña y controladora que Isabela había insertado. Y luego lo vi enterrado en la sección sobre su protección de propiedad personal. Enumeraba algunas piezas de joyería de alto valor y una caja de seguridad específica en un banco, pero debajo de la caja de seguridad, en letra pequeña, había un código de 4 dígitos seguido de la palabra secundaria. Era 2106. Corrí de vuelta a la caja fuerte con las manos sudando. Marqué el código 210-6. El pestillo hizo clic. Dentro no había joyas ni pilas de efectivo. Había una sola carpeta delgada. Y una pequeña unidad USB. Saqué la carpeta primero. Contenía extractos bancarios, pero no los de mi padre. Eran de Isabela. Y eran de una cuenta que tenía un saldo sorprendentemente alto, más de 300.000 euros. Los extractos mostraban depósitos grandes y frecuentes durante el último año, todos provenientes de una cuenta de corretaje a nombre de mi padre. No solo había estado gastando dinero en ella, había estado transfiriendo sistemáticamente sus propios activos a ella, aparentemente para protegerlos. ¿Pero por qué? Luego leí las cartas. No de una firma de abogados, sino de un centro de rehabilitación. Fechadas meses antes de su matrimonio. Detallaban la lucha de mi padre contra una adicción grave, una dependencia a los opiáceos que se había descontrolado después de una lesión menor. No solo había estado enfermo en los últimos 2 años y medio, había estado profunda y desesperadamente adicto. La jubilación anticipada, el matrimonio repentino con Isabela, no fue un flechazo. Fue una línea de vida. Los documentos describían un acuerdo estricto y legalmente vinculante. Isabela debía administrar todas sus finanzas, controlar su acceso a los analgésicos y mantener el título de propiedad de la casa, actuando esencialmente como su monitora de sobriedad y guardiana financiera. El acuerdo prenupcial no era solo cazafortunas, era una jaula. Él le dio poder financiero para no recaer y perderlo todo. Él no era el maestro manipulador, era un adicto desesperado bajo el pulgar de su esposa controladora. Ella no solo estaba disfrutando del dinero robado, lo estaba administrando, controlándolo y asegurándose de que se mantuviera limpio. El shock de esta comprensión me golpeó con fuerza. Mi odio por Isabela, la cruel madrastra, se fracturó instantáneamente. Podría ser controladora, pero no era solo maliciosa. Lo estaba manteniendo vivo y sobrio, aunque con medidas extremas. Mi padre me había mentido sobre su enfermedad no para robar, sino para ocultar la vergüenza de su adicción. El tratamiento experimental era una tapadera para su sobriedad. La única parte innegablemente malvada fue usar mi sacrificio para pagar el crucero y al chantajista. Miré la unidad USB. Esta tenía que ser la clave del dinero restante. La conecté a su computadora. No estaba encriptada. Contenía un archivo, un documento legal totalmente ejecutado que transfería la propiedad de toda su cartera de inversiones restante valorada en unos 60.000 euros, a una cuenta de Plica, conmigo, Elena Gómez,
como única beneficiaria tras su fallecimiento. El documento estaba fechado 2 meses atrás, solo días antes de que yo transfiriera mis 125.000. No se había gastado todo mi dinero en el crucero. Había asegurado sus últimos activos restantes, 60.000 euros, y me los había legado en silencio. Debió haber sabido que se dirigía a un desastre financiero completo al que no sobreviviría. Estaba tratando de protegerme a su hija real por última vez, incluso mientras me estaba traicionando. Este fue el giro final. No era solo un ladrón, era un hombre profundamente defectuoso que se estaba arruinando y redimiendo al mismo tiempo de una manera retorcida. Los 60.000 euros era el dinero que necesitaba para Blanco. Pero venía con una estipulación, su muerte. No podía acceder a él a menos que muriera. Tenía que actuar rápido. Llamé al abogado que figuraba en el documento de transferencia. Se sorprendió de que lo supiera, pero confirmó los detalles. Los fondos estaban bloqueados. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. ¿Elena? Soy Ricardo Blanco. Su voz era baja, conspiradora. Señor Blanco, ¿dónde ha estado? No ha confirmado nada. Encontré el dinero. 60.000 euros. Pero está en una cuenta de plica, legalmente inaccesible hasta que mi padre fallezca. Oh, lo sé todo sobre el dinero, Elena, dijo, un borde frío arrastrándose en su tono. He estado ocupado. Decidí cambiar los términos de nuestro acuerdo. ¿Cambiar los términos? ¿De qué está hablando? Eres una chica lista. Descubriste demasiado. Sabes sobre el viejo escándalo, sabes sobre el acuerdo de pago y sabes sobre la adicción. Eso te convierte en una responsabilidad. Un comodín. ¿Quieres los 60.000? Yo quiero los 40.000. Pero aquí está la clave, la oficina del fiscal del distrito ya está involucrada. Mi sangre se congeló. ¿Fue a las autoridades? ¿Después de que hicimos un trato? Tuve que hacerlo. Tu padre está huyendo, técnicamente. Y francamente la historia es demasiado buena para mantenerla en silencio. Tu padre encubrió una situación de peligro infantil. Eso es un delito grave enorme. Pero aquí está el nuevo trato, Elena. El trato real. ¿Quieres esos 60.000? Me ayudas a asegurar la evidencia en la casa de tu padre. Me das la unidad USB y cualquier otro archivo que encuentres. Me aseguraré de que el fiscal del distrito te vea como un testigo clave, no como una cómplice. Y cuando las cosas se calmen, puedo mover algunos hilos con el abogado local para ayudarte a que esos 60.000 se liberen anticipadamente de la plica. Ambos sabemos que Benito Gómez estará arruinado y no estará en condiciones de impugnar nada. Me quedé allí con la unidad USB caliente en la mano. No solo estaba chantajeando a mi padre, estaba tratando de usarme para asegurar su propia posición contra las inminentes consecuencias legales de mi padre. Me estaba ofreciendo una manera de recuperar mi dinero, pero el precio era traicionar activamente a mi padre, destruir su vida y probablemente exponer el papel de Isabela como su custodio. Quiere que entregue pruebas para enviar a mi padre a prisión, declaré rotundamente. Quiero que asegures tu propio futuro financiero, Elena. El reloj ya no corre por los 40.000. Está corriendo por la libertad de tu padre. Debe regresar en 2 días. La policía estará esperando. Necesitas elegir un bando, y rápido. Puedes ser la hija leal que lo pierde todo, o la mujer inteligente que recupera su vida. Y recuerda que 60.000 están bien encerrados. Yo soy tu única llave. La línea se cortó. Estaba sola de nuevo, enfrentando la elección moral más difícil de mi vida. Mi padre era un adicto engañoso que me había robado, pero también había intentado enmendarse a su propia manera retorcida y final. Blanco era un depredador, un chantajista que ahora intentaba coaccionarme para que me convirtiera en cómplice. Mi dinero estaba atrapado. La confrontación ya no iba a ser sobre el crucero, iba a ser sobre su adicción, su encubrimiento y su libertad. Y yo tenía 2 días para decidir si sería yo quien lo enviaría a la cárcel. Me paré en el muelle mientras el crucero llegaba. No estaba allí para recibir a un padre, estaba allí para encontrarme con un ladrón, un chantajista y un adicto desesperado.
Tenía la USB, el número de teléfono de la oficina del fiscal de la audiencia provincial, y una elección que definiría el resto de mi vida. Las últimas 48 horas fueron las más lentas y rápidas de mi vida. La elección que Ricardo Blanco me obligó a tomar, traicionar a mi padre para asegurar mi dinero, era un veneno que no podía tragar. Pero tampoco podía soportar perderlo todo. Tenía que encontrar una tercera vía, una forma de recuperar mis ahorros sin demoler por completo la frágil estructura de la vida de mi padre, rota como estaba. Sabía una cosa, si la policía lo estaba esperando en el aeropuerto o en la casa, perdería mi oportunidad. Tenía que interceptarlo. Conduje las 8 horas de vuelta a Málaga, donde su crucero, el Joya del Mediterráneo, estaba programado para atracar. Llegué temprano el miércoles por la mañana, la ciudad ya horneándose bajo el sol andaluz. Me paré cerca de la salida de aduanas, mezclándome con la multitud de familiares sonrientes que sostenían carteles de bienvenido a casa. Mi cartel era invisible, escrito solo en mi mente: me debes 125.000 euros. El sentimiento ya no era rabia. Era una determinación fría y quirúrgica. Tenía la unidad USB en el bolsillo de mi chaqueta, la que detallaba la cuenta de Plica de 60.000 euros y la transferencia de sus activos a Isabela. También tenía el número de teléfono del abogado de Ricardo Blanco. Estaba armada. Los pasajeros comenzaron a desembarcar. Era un desfile de gente bronceada y feliz. Entonces los vi. Benito e Isabela. Parecían asquerosamente sanos. Él llevaba un sombrero de paja ridículo, e Isabela estaba envuelta en un vestido colorido que probablemente costó más que todo mi guardarropa. Se estaban riendo. Una risa profunda y despreocupada que se sintió como un cuchillo girando en mi estómago. No se parecía en nada al hombre moribundo que había rogado por mi ayuda. Parecía un hombre que había llevado a cabo con éxito la estafa definitiva. Caminé directamente hacia ellos, abriéndome paso a través del flujo de personas. Isabela me vio primero. Su sonrisa se congeló instantáneamente, reemplazada por una mirada de terror puro e inalterado. Agarró el brazo de mi padre. Benito. Mira. Mi padre se giró. Su rostro, bronceado como estaba, se puso blanco como una sábana. La euforia inducida por el cóctel se evaporó al instante. Él lo sabía. Vio la mirada en mis ojos y supo que el juego había terminado. Elena. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que estabas trabajando, tartamudeó, su voz perdiendo toda su falsa alegría caribeña. Me tomé un descanso, papá, dije, mi voz tranquila, plana. Sin gritos. Sin acusaciones. Ese no era mi estilo. Un descanso bien merecido. Después de ahorrar 125.000 euros durante 2 años y medio para pagar tu tratamiento que salva vidas, pensé que vendría a ver cómo estaba funcionando el protocolo experimental. Isabela se interpuso frente a él, sus ojos se dirigieron nerviosamente hacia la salida. Ahora escúchame, Elena. Esto es asunto familiar. Lo discutiremos más tarde. No deberías estar aquí. Cállate, Isabela, dije, mis ojos nunca dejaron los de mi padre. Eres una gran parte de la razón por la que estamos aquí, pero ahora mismo, estoy hablando con mi padre. Él se estremeció. Parecía completamente derrotado, con los hombros caídos, el sombrero de paja de repente luciendo absurdamente trágico. Elena, puedo explicarlo. No es lo que crees. Es exactamente lo que creo, Benito. Mentiste sobre estar enfermo para financiar unas vacaciones, pagar a un chantajista y evitar la cárcel por encubrir un escándalo de conducta inapropiada en tu antigua escuela secundaria. Y usaste los ahorros de toda mi vida para hacerlo. ¿Me estoy perdiendo algo? Oh, sí. También transferiste tus 60.000 euros restantes a una cuenta de Plica accesible solo después de tu muerte. Me traicionaste y luego, en un ataque de culpa retorcida, intentaste dejarme una herencia con dinero que debería haber tenido ahora mismo. Isabela jadeó. 60.000. Benito. ¿De qué estás hablando? Yo manejé tus finanzas. Nunca firmé eso. Ella se volvió contra él, su fachada completamente desaparecida. Esta era la verdadera Isabela, la carcelera financiera. Era la única manera, Isabela.
Ibas a gastarlo todo en tus interminables compras, gritó Benito, la confrontación estallando en medio del abarrotado puerto. Dijiste que estabas pagando deudas. Miserable adicto mentiroso. Yo te mantengo limpio. Te mantengo fuera de la miseria, y me ocultas activos. Su fea y pública pelea fue mi ventana. Me acerqué a mi padre, mi voz volviendo a ese susurro frío y claro. Escúchame. Blanco me llamó. Va a ir al fiscal. Sabes que lo hará. La policía probablemente te está esperando en la casa de Cádiz. Esto ya no se trata de tu adicción, se trata de tiempo en la cárcel y un legado destruido. Tengo la unidad USB. Tengo la evidencia del encubrimiento. Y tengo el número del abogado que puede conseguirte un trato. Él me miró, pura desesperación en sus ojos. ¿Un trato? ¿Qué tipo de trato? El trato es este: transfieres los 75.000 euros que sé que todavía están en esa cuenta principal, el dinero de cambio del crucero, lo último de mis 125.000, de vuelta a mi cuenta ahora mismo. ¿Lo haces? Y firmas un documento dándome acceso inmediato e irrevocable a la cuenta de Plica de 60.000 euros, citando la emergencia familiar extrema de tu defensa legal. A cambio, no le doy la USB a Blanco ni al fiscal. Utilizo los 60.000 para contratar a un abogado de defensa criminal despiadado, el que la tarjeta de Blanco me deslizó, irónicamente, para protegerte de los cargos de peligro de menores, no del robo. Estarás arruinado financieramente, pero podrías evitar la prisión. Te alejarás de todo este lío solo con tu ropa, tu sobriedad y antecedentes penales, pero serás libre. Saqué el teléfono desechable y lo dejé sobre el mostrador de aduanas. Llama al abogado ahora. Él está esperando mi llamada. Él redactará los documentos electrónicamente. Tienes 10 minutos para salvarte de un desastre que te trajiste tú mismo. Tu vida, tu libertad o tu dinero. Elige. Miró el teléfono, a la chillona Isabela y luego a mi rostro. No vio misericordia, solo una transacción cruda e imposible. Se dio cuenta de que había quemado todos los puentes, y yo era el único barquero sombrío y aterrador que quedaba. Elena, ¿cómo pudiste? Soy tu padre. Susurró, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Cómo pudiste tú, Benito? Tomaste mi vida. Ahora, estoy tomando el resto de tus activos. Esa es la diferencia entre un sacrificio y una consecuencia. Agarró el teléfono. No dudó mucho. Llamó al abogado. Pasó los siguientes 20 minutos en una conversación frenética y en voz baja, firmando documentos digitales y transfiriendo los 75.000 euros restantes de vuelta a mi cuenta a través de una aplicación móvil. Isabela se quedó a un lado, gritando sobre sus derechos hasta que un oficial de aduanas la apartó en silencio. Para cuando me entregó el teléfono, mi aplicación bancaria mostraba que los fondos habían llegado. Mis 125.000 euros, menos el dinero del billete de crucero, habían regresado. Y el abogado había confirmado el nuevo acuerdo de Plica accesible. No solo había recuperado mis ahorros, sino que había asegurado los últimos 60.000 de mi padre. Estaba financieramente completa, y algo más. Miré a mi padre, que ahora era un tembloroso naufragio. Había perdido a su esposa, su dignidad y todo su futuro en una mañana. Metí la mano en mi bolsillo, saqué la unidad USB que contenía la evidencia del escándalo y la tiré al receptáculo de basura más cercano. La evidencia se ha ido, Benito. El abogado está a cargo de tu caso. Ahora vete. Eres libre de irte, pero estás solo. Yo me encargaré del papeleo desde aquí. Me alejé sin mirar atrás. Lo dejé allí, un hombre deshonrado y arruinado financieramente, eligiendo enfrentar su desastre legal en lugar de a su esposa gritona. Yo había ganado el dinero, pero había perdido por completo a mi padre. Hace un mes, yo era una hija con el corazón roto luchando por una cura. Hoy, era una mujer adinerada que había navegado con éxito el chantaje y traicionado a un padre para sobrevivir. Mientras salía del caótico calor de Málaga, la pregunta filosófica no era sobre el dinero. Era sobre el costo. El salvar mis finanzas e incluso su libertad, ¿justificaba el precio brutal e implacable de sacrificar el último vestigio de mi creencia en la familia? La respuesta fue un silencio escalofriante. Había recuperado mi vida, pero un pedazo de mi alma se había quedado en ese muelle.
Y supe en el fondo que nunca volvería a ser la misma. La historia de Benito Gómez había terminado, pero la consecuencia de su traición acababa de comenzar para Elena.